Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 5 de abril. Usted nos ve por el canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día, bueno, en el que sigue vamos a tener más adelante al abogado Sidney Citón. Esta queja que acaban de escuchar del equipo legal de Ricardo Martinelli. Vamos a hablar, pues, también de qué piensa el sector patronal de la decisión del gobierno de declarar día de duelo el 20 de diciembre. Y hay ya la Cámara de Comercio ha dicho, pues, lo inapropiado que es. Van a seguir las lluvias hoy, así que, pues, prepare su paraguas, que ya estamos en esa zona intermedia, como nos dijo el equipo de TESA la semana pasada, y van entrando, pues, la estación lluviosa. En el mundo, atención, porque hay una última hora. Van der Leyen y Josep Borrell van a ir a Kiev. Tanto el jefe de la diplomacia europea como el presidente de la Unión van a estar en Kiev, donde anunciarán mañana más sanciones contra Rusia. Y no solamente eso, sino que ya hay 5 países europeos que retiraron a sus embajadores de Moscú y han dicho, mañana darán un paquete de medidas contra los rusos. Así que prepárense para eso en un día en el que ya Rodrigo Chávez es el nuevo presidente electo de Costa Rica. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Martes 5 de abril. Estamos ya en el desarrollo del 4.º mes del año, y dentro de pocas semanas tenemos Semana Santa. Ya la otra semana. Que este es un mes de una nueva... De 2 velocidades. Que arranca una velocidad y de pronto... se detiene y empieza otra. Fernando, pero yo quisiera, con tu permiso, aprovechar unos minutos para darle una triste noticia, para mí en particular. Anoche, esta madrugada, a las 3:30 de la mañana, y veniendo yo en camino hacia la emisora, me llamaron para informarme que ese gran amigo mío, que me acompañó en muchos años de trabajo y colaborador, César Rodríguez, más conocido por Memo, falleció a las 3:30 de la mañana. A su familia, a su esposa, a sus hijos, a toda la familia y a todos los que apreciamos a Memo. La gente muere cuando uno los olvida. Para mí eso me produjo una profunda tristeza con una persona con la que yo compartí por muchos años. Paz a su tumba, y recuerdan que uno muere cuando lo olvidan. Y César es de esos hombres que es muy difícil de olvidar. Y uno aprecia a la gente como es. Claro. Y una de sus características era ser un hombre siempre positivo y siempre activo. Nunca tenía una posición negativa, no importa cuán difícil sea la situación en que se encontraba. Paz a su tumba. Bien, el deber nos llama a seguir trabajando. Y quiero decirles que mucha gente que me escribe sobre lo que estamos analizando del mundo, me piden que le recordemos a los panameños por qué a nosotros nos debe interesar lo que está pasando en el mundo, Fernando. Sí. Y ya yo les conté a ustedes, nosotros estamos conectados por el mundo, con el mundo, le servimos al mundo. Quizás ese eslogan de la bandera del escudo nuestro, Promundo y Beneficio, no le gusta a mucha gente. Pero en el fondo lleva la percepción esa de que nuestro país es un país de servicio al mundo. Y nuestra economía gira en torno a lo que pasa en el mundo. Recuerde que nosotros estamos unidos al mundo por casi 176 países y por más de 1.000 y tantos puertos a los que servimos. Entonces nuestra relación es con el universo. Y es por eso que no debe importar lo que está ocurriendo. Fíjese algunas cosas que le quiero recalcar. Y entendamos la complejidad del mundo. Voy a tocarle de nuestra región, sí, pero voy a centrarme en varios temas del mundo en general. Fíjese lo que está pasando en el Indo-Pacífico. Y particularmente en esta parte del Asia, que se sirve también de la región del Indo-Pacífico.
De acuerdo a la información de las agencias financieras del mundo, entre ellos el Banco Mundial y las agencias evaluadoras de riesgo, esta región del mundo Indo-Pacífica, incluyendo la República Popular China, va a enfrentar en este año una triple situación simultánea que va a afectar su crecimiento y como consecuencia nos va a afectar a nosotros. La guerra de Ucrania constituye un elemento de fricción y de detención del crecimiento por las sanciones que se han impuesto contra Rusia y se seguirán imponiendo. Van a venir más sanciones por lo que se conoce ahora de las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania. De hecho, como le señala Fernando, la alta dirección de la Unión Europea va a Kiev. A Kiev. No va a ningún otro lado, a Kiev. Y va a venir sanciones, pero además esta guerra ha producido un giro muy fuerte en cosas tan serias como, por ejemplo, el incremento de los precios del combustible y el papel que calladamente vino Putin llenando y que ahora lo está utilizando como chantaje para Europa y que a su vez va a tener un replanteamiento de las nuevas fuentes de petróleo, entre ellas, por ejemplo, Fernando, Dinamarca, que se va a convertir quizás en uno de los países más ricos del mundo. Sí, ya no lo es. Por su cantidad de gas y de petróleo que tiene, y va a tener que revisar sus políticas. Pero me refería al Oriente. La guerra constituye una especie de parón, tanto para China como países importantes en esa región, como India, como para Japón. El segundo factor importante de esto es la caída del crecimiento de la República Popular China, que se preveía, el año pasado fue de 8,5%, un crecimiento sostenido bastante importante, quizás el más alto de las naciones de la importancia. Acuérdense que China es la segunda economía más importante del mundo. Lo que le pasa a China nos afecta a todos. Afecta a todos. La proyección financiera que hay de China en este momento pone la economía entre 4 y 5% y es probable que sea menos. Eso significa que se va a disminuir en la mitad el crecimiento del año pasado y va a afectar el comercio. De hecho, Shanghái, con 82 millones de habitantes, está totalmente cerrado. Los puertos, por una epidemia del COVID, que obliga a China a tomar medidas drásticas, porque en China son radicales con respecto a esto. Y esta caída del crecimiento de China, que es el gran consumidor de materias primas y el gran consumidor y el gran vendedor, va a afectar el crecimiento de la región de Asia, que se estima estará entre el 3 y el 4% para este año 21. Esa caída nos va a afectar a nosotros, porque menos barcos, menos carga, podrían, no he dicho que van a pasar, podrían pasar por nuestro canal. Entonces, estas cosas, unidas a una tercera cosa, fíjese, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, que la economía de Rusia, que era la 11ª economía del mundo, hoy va rumbo a convertirse en la economía número 20 del mundo. Por su estancamiento, por su caída en las ventas, la guerra, esta intervención, 2, la caída de China por el peso que tiene, y 3, la tasa de interés bancaria que va a subir. Va a subir para todos. Para poder controlar la inflación. Te conoce perfectamente bien. Hoy vamos a tener a Carlos Berguido, el presidente de la autoridad. Cuando estas cosas pasan, cuando esté inflación alta, ¿qué usted hace? Usted no baja intereses. Usted lo que sube los intereses para que circule menos, para bajar, bajar la temperatura. Entonces, esas tres simultáneamente están ocurriendo. Pero además hay un tema de carácter político global, que es que en la medida en que vamos conociendo lo que está ocurriendo en Ucrania y en la medida en que los periodistas del mundo, le decía Fernando hace unos minutos, que los anchors más importantes, es decir, los presentadores, los corresponsales de guerra más importantes de todas las cadenas del mundo, no solamente de los Estados Unidos, de Canadá,
de Estados Unidos, de América Latina, de Europa, están en Kiev o están distribuidos en Ucrania. Y esto es lo que no logra entender el autoritarismo ruso, el señor Putin, porque en la teoría de comunicación de Putin, lo que él dice es la verdad. La verdad para él no existe, la verdad él la crea. Entonces los reporteros del mundo están a través de sus cámaras, de sus fotos, llenando el vacío de comunicación y nos están presentando las grandes tragedias de la guerra. Y nos están presentando ciudades, Fernando, que han sido destruidas, asesinatos en masas, porque el comportamiento de los soldados rusos, es que lo definía un corresponsal de guerra australiano, decían, ellos no vinieron a combatir, ellos vinieron a cazar ucranianos, cazar con Z. Y entonces están matando civiles, que Rusia niega que se estén matando civiles. Y dicen que todo lo que ocurrió en la ciudad de fue una invención, un montaje del gobierno ucraniano. Pero resulta que en vivo, Cristiana Manpour, entre otras, filmó lo que estaba ocurriendo en un bombardeo. Cómo se destruyó un refugio donde más de 300 personas quedaron atrapados y murieron allí. Y llevó al presidente Biden y a muchos dirigentes europeos a proponer que se juzgue como crímenes de guerra lo que está pasando. Lo que está pasando. Y fíjense que cuando uno habla de las categorías de las violaciones en la guerra, hay varias categorías, por lo menos 4, que pueden ir a la Corte Internacional de Justicia. Una es el genocidio. El genocidio es la expresión suprema, porque se trata de la destrucción de una etnia, de una nacionalidad. Es una cosa de lo que pasó, por ejemplo, en la Yugoslavia cuando se dividió, en Serbia. Sí. Que se destruyó, se fue a asesinar musulmanes. ¿Se acuerdan de eso? O lo que hizo Hitler con los judíos, ¿no? Ese no es el caso de Rusia. También están los crímenes de lesa humanidad, que es la segunda categoría en horrores de la guerra, que se trata de crímenes que usted hace a los prisioneros de guerra, las violaciones a las mujeres, el asesinato a niñas. Y está lo que se conoce como crímenes de guerra, como es tener como objetivo militar acciones contra los civiles de un país que se está atacando. Bueno, ahora en esa tercera categoría se está acusando a Putin y al ejército ruso para que encuentren los culpables de estos crímenes de guerra. Y esto ha tenido tal efecto mediático que no hay cadenas del mundo que usted ponga, Fernando, sí. Ninguna. Incluso Rusia no se puede ocultar a ello. Ha creado una especie de absoluto desprecio del mundo contra lo que está ocurriendo en Ucrania. Hoy, la BBC de Londres presenta un análisis político de cómo los socialistas ucranianos, que tienen vinculaciones con los socialistas rusos, dicen, los socialistas de Ucrania rechazamos la invasión de Putin a nuestra patria. Y en el artículo, entrevistando a uno de esos dirigentes, le dice, nosotros nos oponemos a Zelensky políticamente, porque él es un hombre que cree en el libre mercado, en el capitalismo. Nosotros, dice el socialista, creemos en una economía que no es capitalista, social, dice él, pero estamos opuestos a la barbarie rusa. Y dicen estar hablando con Podemos y con los trotskistas de Venezuela para convencerlos de que no apoyen a Putin, sino que manden armas a la resistencia ucraniana. Dice, ayer le hablaba de la división que se ha producido en la iglesia ortodoxa. No le estoy hablando de cualquier iglesia, Fernando, estoy hablando de una poderosa
organización. Que se creen, ellos hablan de Moscú como la tercera Roma, es decir, Sí, Cirilo es el nombre en español. Que es uno de los más altos dirigentes y uno de los ideólogos, si usted quiere, de la percepción que tiene puntos de que la madre Rusia es la que debe determinar la conducta de la humanidad y que están opuestos a la libertad de los LGTB, de las conquistas europeas, la decadencia occidental que llaman ellos. Entonces esta guerra ha dividido la iglesia, tanto en Rusia y en Ucrania, la cantidad de iglesias que han sido destruidas por la guerra. Entonces todo esto está generando una nueva dinámica y va a tener efecto en nuestra América. Fíjese, para contarle algunas cosas que están ocurriendo. Mientras esto está ocurriendo allá, a una velocidad, llevamos 2 meses de guerra. Y Rusia espera que en mayo ocupe total y absolutamente las 2 repúblicas que ellos reconocen, porque ha cambiado de estrategia y se va a mover y masivamente va a atacar a Donbass, Putin, en las próximas semanas. Y están llamando, los próximos días, porque la ocupación de Ucrania, como la querían, fue un fracaso absoluto. Y los ucranianos pelearon más de lo que ellos pensaron. Sí. Pero mientras eso está ocurriendo allá, este cambio está pasando en Asia. Y la capacidad de Asia de apoyarnos se limita cada vez más. Mire lo que está pasando en nuestra región. Les contaba ayer que en Costa Rica, Rodrigo Chávez, que no tiene nada que ver con el Chávez de Congo Chávez, este es un economista burócrata del Banco Mundial por 30 años, un hombre que conoce de economía, ha ganado. Pero fíjese el problema que se enfrenta él en Costa Rica. Cuando uno habla de Costa Rica, uno tiene que mirar las cifras. En Costa Rica hoy la pobreza se eleva al 23%. Al 23%. El desempleo es uno de los más altos de nuestra América. 15%, el más alto de la historia de Costa Rica, que normalmente tenía el desempleo en 5%. Y se enfrenta con una relación deuda-patrimonio porque había que hacer una reforma fiscal. Como el señor Alvarado no la pudo hacer, la trató de hacer, no la pudo hacer, lo que hizo fue endeudarse. Y al no producir una reducción de esa deuda, como lo ha producido Panamá, por ejemplo, nosotros nos endeudamos y bajamos. Bueno, la relación deuda-patrimonio en Costa Rica es de 70%, en aumento, porque no ha habido una reforma fiscal. Como consecuencia, hay una desigualdad terrible en ese país. Entonces, este economista se enfrenta a un problema grave en medio de un país fragmentado y acorralado por la migración que produce el régimen incapaz de Nicaragua, que tiene las fronteras de Costa Rica con una fluidez de gente huyendo de Nicaragua hacia otro país que tiene un problema de desempleo, que es lo propio que le está pasando a Colombia con Venezuela. Entonces, esta situación del señor presidente electo, el doctor Chávez, le lleva a él a hacer un llamado de unidad, llamado que fue recogido por Pepe Figueres. No sé si todavía claro en qué se entiende por unidad, porque si en Costa Rica, un país más pequeño, con menos fragmentación y menos ideologizado, no se logra una unidad mínima para trabajar, no va a avanzar. Y toda esta ola del mundo se los va a llevar. Afortunadamente, los líderes están llamando a la unidad. Y me gustó el discurso de Figueres, sí, porque el presidente electo no controla el Senado. Frente a esa situación, y fíjese la importancia de esto, fíjese lo que pasa en Ecuador, con un hombre de la experiencia de Guillermo Lasso, que no pudo pasar su reforma, y con el levantamiento que hubo en las cárceles y con el crecimiento
del impacto que tiene el crimen organizado en la penetración de las organizaciones políticas y administrativas de Ecuador. Lasso se enfrenta a una situación casi insalvable, porque él no hizo lo que la Constitución le mandataba, que era cerrar el Congreso, gobernar por un año y llamar a nuevas elecciones. Al no tomar ese camino, ha tomado el camino de un viacrucis doloroso. Doloroso, sí. En donde el crimen organizado, que no tiene normas, provoca todo esto. Mira lo que pasó en estos asesinatos, en este combate sin cuartel que tienen dentro de las cárceles, porque esos son ellos. Y miren lo que está pasando en Perú. En Perú, Pedro Castillo, que criticó el uso de los militares para mantener la estabilidad del país, ha tenido que recurrir a los militares, porque los transportistas, que juegan un papel importante en cualquier lugar del mundo, recuerda lo que pasó en Canadá lo tuvieron que parar con tropas. Con tropas, sí. Ha movilizado a tropas, pero ahora los medios de comunicación están llamando a un paro y la banca está parando. ¿Usted se imagina, Fernando, que la banca llama un paro? Pues? Bueno, nosotros lo vivimos aquí en 1988. Esto es prácticamente el inicio de un golpe. Sí. Lo que no pudieron hacer los asambleístas en la vacancia, lo está pasando ahora mismo Perú. Y en esa caída de golpe, en ese golpe en desarrollo en Perú, el que va a sufrir es el pueblo peruano. Y le cuento esto porque la guerra de Ucrania nos va a pegar duro, porque Perú es parte de esa región del Indo-Pacífico, cuyo volumen de comercio se vinculó mucho a China. Y una caída del comercio en China va a afectar la economía de Perú. Entonces nos enfrentamos ahora, en 6 meses, a la elección más importante de la economía más importante de nuestro continente, que es en Brasil. Y donde hoy todas las proyecciones que tenemos nosotros y estudios políticos de la región y de ese país en particular, indican que la tendencia actual es a una victoria aplastante de Ignacio Lula da Silva contra el señor actual presidente Bolsonaro. Y en este mare magnum de cosas que están ocurriendo, nuestro continente se ve afectado. Y ayer el señor Maduro, en una de sus grandes elucubraciones, le pone un impuesto a los manejos en dólares. La dolarización, que todo en Venezuela funciona con dólares. fue la que tumbó la hiperinflación. Exacto. Y ahora él a ese recurso le quiere poner un impuesto. Fíjense las cosas. Y en México, es el otro país nuestro, está a punto López Obrador de un enfrentamiento con los Estados Unidos por la reforma eléctrica, y el PRI ya anunció que no va a votar por la reforma eléctrica de él. Entonces estamos en un continente dando traspié en un momento peligroso. Porque si hay un momento, Fernando, de peligro, ese momento va. Entonces, dentro de todo ese marco, nosotros, la República de Panamá, nos enfrentamos lejos a un proceso electoral, nos enfrentamos al problema, y por eso yo celebré mucho ayer el acuerdo Suntra-Capac, porque demostró una madurez. El sindicato más poderoso de este país, ¿alguien tiene duda que Suntra es el más poderoso? El más poderoso de Centroamérica. Y la organización empresarial Capac demostraron un nivel de madurez más allá, no sé, de lo que nadie se esperaba, porque la gente quería, los que quieren el caos querían que no hubiese acuerdo. Nosotros, los sensatos, estamos pidiendo un acuerdo que nos dieron tanto empresarios como trabajadores, y la participación del gobierno, porque hasta en eso somos nosotros mezquinos. Entonces yo le pongo esto, porque de igual forma nosotros llegamos a un acuerdo minero, y por ahí todavía escucho voces que ni siquiera se leen los acuerdos, ni siquiera prestan atención a lo que uno les dice, porque ellos no es que no conozcan los acuerdos, se los he explicado 1000 veces. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír, no siendo sordo. Sí. Entonces, a la vuelta, le quiero hablar de eso porque también en el mundo
La región Indo-Pacífica está sacudida por una nueva oleaje de COVID-19. Nosotros China estamos en una mejor situación. A la vuelta vamos a hablar sobre eso y sobre los temas nacionales y la necesidad de buscar un sentido de unidad para enfrentar los problemas que hay del desempleo, de la justicia, de la seguridad social, de la participación y particularmente de hablar de los temas que a usted le interesan. Así es.